A esta entrevista titulada Entre la vida, la muerte y la relación, donde vamos a dar una mirada a la psicología y la literatura. Y veremos la obra de César Vallejo, Más allá de la vida y la muerte. Estudiantes de la Universidad César Vallejo sostenemos que esta obra puede ser una herramienta terapéutica y reflexiva para comprender y procesar el duelo de la pérdida de un ser querido, a través de recursos simbólicos, como ejemplo, el reencuentro con la madre después de haber fallecido. Vallejo expresa cómo la negación y memoria y el amor puede influir en el proceso emocional del duelo. Muy buenos días, mi nombre es Camila y nos encontramos con la licenciada magíster Noblecillas, donde vamos a recaudar su opinión sobre la literatura en base a lo terapéutico. En este vamos a poder expresar su opinión sobre el dolor, la pérdida, ¿no? Y nuestra pregunta, la siguiente pregunta que vamos a hacer es: ¿considera que la literatura o el arte puede ser herramientas terapéuticas para afrontar la pérdida de un ser querido? ¿Qué tal, Camila? Buenos días, ¿cómo estás? Definitivamente, creo que dentro de las herramientas que utilizamos los psicólogos, una de las más eficaces es justamente utilizar el arte, la dramatización para la exteriorización de las emociones. Entonces sabemos perfectamente que nuestro inconsciente o el subconsciente utiliza ciertas estrategias para canalizar un poco el dolor, ¿verdad? Es a través de la música, de la danza, de la expresión corporal que nosotros podemos hacer efectiva la exteriorización, catarsis, como tú bien lo has dicho, es un término netamente psicológico. Nos va a permitir la literatura, en este caso, expresar todo lo que probablemente no podemos decir con las palabras. Es una excelente herramienta. ¿Y usted piensa que este duelo es mental o también se puede manifestar de otras maneras? El duelo es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que, dependiendo de cómo se haya dado la muerte de un familiar, un amigo, una persona con la que hayamos generado cierta afinidad, podemos experimentarlo de diferentes maneras, ¿verdad? Y nosotros analizamos el contexto de una situación y reaccionamos de manera consciente, pero también de manera inconsciente. Cuando hablamos de lo inconsciente, son nuestros mecanismos de defensa los que podrían activarse en ese momento. Podemos tener comportamientos como la negación, podemos tener comportamientos o mecanismos de defensa, denominados así, como la racionalización. Ha habido una noticia que no esperabas, empiezas a racionalizar. Tomas el aspecto cognitivo consciente, pero para buscar una razón. En este caso, la literatura ha sido una forma de expresión de ese mecanismo de defensa que inicialmente era la negación. Muchas gracias. Buenas tardes a ustedes, mi nombre es Pilar. Me gustaría formularles también unas preguntas que tengo aparte, otra duda sobre el mismo tema de lo que vendría la literatura más allá de la vida. ¿Usted cree que evitar hablar de la muerte, como lo plantea César Vallejo, puede ser un mecanismo consciente de defensa emocional? Definitivamente, es un mecanismo de defensa. Quien habló inicialmente de los mecanismos de defensa fue Freud, ¿no? En su teoría de psicoanálisis. Y él nos dice que nuestro inconsciente o subconsciente tiene ciertas estrategias para de alguna manera permitirnos manejar el dolor, ¿verdad? En cuanto a la pérdida de un ser querido, va a sacar un mecanismo de defensa inicialmente y forma parte del proceso de duelo, que es la negación. No aceptar que eso es una realidad para la cual yo no estaba preparado. Entonces sí, muchas personas, no todas, durante una experiencia como esta, como la pérdida tal vez de la familia o de una persona cercana, pueden activar un mecanismo de defensa y el prioritario, el más básico, el que solemos utilizar muy a menudo los seres humanos, es el mecanismo de negación. Otra pregunta que también nos tenía en duda es: ¿de qué manera el miedo a la muerte puede afectar la salud mental y nuestras decisiones en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo cree que puede afectar el miedo a morir en nuestra vida cotidiana? Puede afectar muchas recursos, puede llevarte a un trastorno mental, algo mucho más complejo. Porque si tú te pones a pensar, nosotros todos los días tomamos decisiones, ¿verdad? Decisiones vinculadas a nuestras actividades cotidianas. El hecho de vivir siempre
con ese miedo de que algo podría pasar, va a limitar el desarrollo de esas actividades. Si tú tenías que salir a hacer un trabajo, ya te estás proyectando que si salgo y me pasa algo, entonces incluso se podría haber afectado ya tu desarrollo social, porque vas a evitar vivir algunas experiencias por miedo a que podría pasar algo. Y si tú no tomas conciencia de lo que estás experimentando, te digo, Milagros, en algún momento sigues evitando el contacto social, sigues evitando tomar decisiones por miedo podría llevar a una comunidad que ya requeriría una asistencia psicológica urgente. Entiendo. Esas serían mis dudas que tengo con respecto a muchas gracias. A ti, Milagros. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cómo se puede fomentar la salud mental en los jóvenes para que no vean momentos difíciles como por ejemplo rupturas amorosas o en casos el estrés diario? Muy bien. Rupturas amorosas, ¿verdad? A veces las rupturas amorosas en los jóvenes, pues sí, es común y sobre todo es como si les cayera el muro encima, no saben cómo afrontar. ¿Qué es lo que pasa? Te explico un poco. El día de hoy la generación de jóvenes se le está conociendo como la generación de cristal, ¿verdad? En Europa se le dice la generación de vidrio. ¿Cómo es el cristal? ¿Cómo es el vidrio? Frágil, ¿verdad? ¿Y saben a qué se debe esa fragilidad? Se debe mucho a la cultura o al entorno familiar. Hoy en día los padres, en vez de proteger, que es la naturaleza de cualquier padre, están sobreprotegiendo. ¿Y eso qué origina? Origina que este niño no vaya construyendo su personalidad, sus características de personalidad, que no vaya adquiriendo capacidad de afrontamiento, que no vaya adquiriendo resiliencia que son fundamentales para enfrentar el mundo. Si una persona desde pequeño se acostumbra a que tus padres te solucionen todos los problemas, definitivamente esa persona cuando sea adulta, cuando sea joven, no va a saber cómo afrontar el mundo. Durante muchos años se habló de la importancia de comunicar, ¿verdad? Lo que sentimos. Yo creo que el día de hoy los jóvenes que son de la generación de cristal no tienen dificultades con comunicar, tienen más dificultades con gestionar las emociones. Pueden hablar de lo que sienten, sin embargo no saben cómo gestionar lo que sienten. Si tú me preguntas qué haría yo como psicóloga, pues lo que te estaba comentando. Primero, enseñarles estrategias de afrontamiento. Quiero enseñar estrategias de afrontamiento, que conozcan, que reconozcan sus emociones, que aprendan la manera correcta para gestionar esas emociones, que busquen siempre entornos de apoyo. Las redes de apoyo son fundamentales, porque vemos que hoy en día hay más suicidio de jóvenes, porque creo que están solos y nadie está solo. Siempre hay alguien, un amigo dispuesto a escucharte, un familiar dispuesto a entenderte, pero nos cerramos en que nuestra problemática no tiene solución, ¿verdad? Hablar de nuestras emociones, gestionar nuestras emociones, sobre todo, porque no ser tan amigables con nosotros mismos, así como lo somos con los demás. Es muy fácil para cualquier ser humano aconsejar a un amigo y aplicar ese consejo contigo mismo, ¿verdad? Porque nos criticamos mucho. Entonces, dejemos de lado la curiosidad. Decimos que somos seres humanos como cualquier otro, que atravesamos problemas como cualquier otro, seamos más amigables, busquemos más redes de apoyo. Si es que no podemos, busquemos un especialista. Saquemos ya la etiqueta de que un psicólogo está loco. No es así. Simplemente a veces carecemos de estrategias que son fundamentales para poder sobrellevar las situaciones cotidianas que se pueden presentar. Y esa estrategia de afrontamiento, de desarrollo de resiliencia, que puede brindar un psicólogo. Ese sería mi consejo para los jóvenes. Pues es un buen consejo que me gustó aprender más sobre ese tema. Y bueno, ese sería mi duda. Muchas gracias. Le queríamos plantear esta pregunta: ¿cómo puede la identificación con personajes que sufren como fueron los casos de Vallejo? Esto puede generar procesos de sanación o catarsis, y ¿qué mecanismo puede utilizar en los primeros auxilios? Muy bien, claro, puede generar catarsis, te permite liberar y exteriorizar, como les decía. Cuando uno se proyecta hacia alguien más, es mucho más fácil, creo yo, analizar un problema. Si tú tienes un problema, te lo digo como estrategia, velo como si no te estuviera pasando a ti. Velo como si te estuviera pasando a tu mejor amigo. Y te vas a dar cuenta que tu cerebro funciona de una manera tan espectacular, magnífica, que te va a permitir a ti mismo darte consejos cuando entiendes
a través de la literatura, a través del arte, a través de la escritura. Es una herramienta que utilizamos mucho los psicólogos. Y si usted escribe una historia, y en esa historia crea personajes, y en el personaje le pasó, y te doy aquí la oportunidad de que le pasó esto, es tu historia, pero no una proyectada como tuya, sino a través de alguien más. Las dramatizaciones, que son una estrategia muy buena también utilizada en psicología, nos permite eso, salir de ese contexto, analizarlo desde otra perspectiva, desde otro ángulo, y eso te va a permitir ampliar el panorama de las emociones. Si hay un apoyo de los niños. Por supuesto que lo es. Te sirve también conmigo como una forma de socializar, que es lo que denominamos catarsis, ¿verdad? Aquello que no podemos expresar, luego lo podemos expresar a través del uso de personajes, a través de la historia, de la escritura. Como los cuentos de hoy. Como los cuentos de hoy. Así es. A ti. Muchas gracias, maestro, por el tiempo que nos habían dado y también por responder las preguntas que le hemos planteado. Gracias. Gracias también. Finalizar, el cuento Más allá de la vida y la muerte no solo nos representa el dolor de una pérdida de un ser querido, sino también nos invita a explorar el papel de la memoria, el efecto y la imaginación como caminos posibles para entender de una manera óptima y entender el proceso del duelo. Futuros profesionales y ciudadanos creemos que educar sobre la salud emocional y la empatía es fundamental para la sociedad más humana y saber que lo importante es integrar literatura, psicología y valores humanos en nuestra formación profesional.